Vamos a ver un concepto importante. Viene al principio de casi todos los libros, depende de la etapa, que son el tema de los números, ¿no? Yo voy a empezar aquí directamente por los números reales. Ya se supone que nosotros conocemos los naturales, los enteros, los racionales, y aquí vamos a hacer hincapié en los irracionales y en los reales. Tened en cuenta que los reales comprenden a todos los demás, pero los irracionales, digamos que no se comparten con naturales, enteros y racionales. Entonces ahora vamos a ver la típica duda de cuándo un número es o no irracional. Fijaros, los números irracionales en general pueden ser de dos tipos. Pueden ser números con infinitos decimales no periódicos, que no tengan ningún patrón matemático, y por tanto no es posible convertirlos en una fracción. Bueno, ya sabéis que es el caso típico del número pi, del número e, y hay algunos más, pero bueno, los más importantes con diferencia son estos dos. Pero luego hay una serie de raíces que pueden ser cuadradas, cúbicas, etcétera, etcétera, ¿vale? De diferentes índices, que me pueden dar lugar a números irracionales. ¿Cómo sé yo si una raíz de un cierto índice me va a dar un número irracional o no? Pues fijaros, es muy sencillo. Imaginad un cierto número, aquí yo le he llamado A mayúscula, el que sea, y supongamos que ese número se puede factorizar, se puede expresar como potencias de otras bases de números primos, de indivisibles, A, B, C, bueno, podría ser 1, 2, 3. Entonces, ahora, estas bases, a su vez, están elevadas a unos exponentes, y el hecho de que esta raíz sea exacta o no va a depender de si estos exponentes x, y y z son divisibles por el índice de la raíz, por n. Yo os he puesto aquí unos ejemplos muy claros. Entonces, si son divisibles por n esos exponentes, entonces el número es racional porque la raíz va a dar exacta. Y si no lo es, entonces va a dar irracional porque la raíz sería inexacta. Ejemplo claro, por ejemplo, imaginad que yo hago la raíz cúbica de 216. 216, si nosotros lo factorizamos, me va a dar 2 al cubo por 3 al cubo. Como este 2 tiene exponente 3 y este 3 tiene exponente 3, y por tanto ambos pueden simplificarse con el 3 del índice, entonces me va a quedar algo exacto, 2 por 3. Me habría quedado algo igual si, por ejemplo, aquí en vez de 2 a la 3 hubiera puesto 2 a la 6 o 2 a la 9, porque cualquier exponente que se pueda dividir por 3 me va a dar un número exacto, que es más o menos lo que explicábamos aquí. En cambio, por ejemplo, si yo hago la raíz cuarta de 144 y 144 intento factorizarlo, me va a quedar como 2 a la 4 por 3 a la 2. Esto significa que efectivamente el 2, por ejemplo, sí se puede simplificar, el 4 con el 4 me queda un 2, pero si os dais cuenta, 3 a la 2 y 3 a la 4, digamos que se puede simplificar, pero no se puede sacar completamente de la raíz. Obviamente me quedaría la raíz cuadrada de 3, ¿no? Aplicando potencias. Y entonces este número, raíz de 3, ya no se puede sacar de la raíz y por tanto esa raíz sería inexacta. Con lo cual, este sí sería un número irracional, ¿vale? Bueno, otro concepto importante que quería ver ahora era el tema del valor absoluto. El valor absoluto es un concepto que entra en muchos temas, en casi todos los cursos, y es un tema que por alguna razón no suele quedar claro. Mirad, en general nosotros sabemos que el valor absoluto de un número es ese número, pero siempre, digamos, con signo positivo. De tal manera que si es positivo lo dejo positivo y si es negativo lo cambio y lo pongo positivo. Matemáticamente esto es tan fácil expresarlo como que el valor absoluto de un número a cualquiera sería a el mismo si a es mayor o igual que 0. Es decir, aquí estoy indicando si es positivo. Pero pongo menos a si a es negativo. Esto significa que si a fuera menos 2, por ejemplo, y yo aquí pongo menos 2, me va a quedar más 2, que es realmente lo que yo pretendo. Vale, la confusión viene ahora porque, por ejemplo, imaginad ahora que yo quiero obtener el valor absoluto de a menos 3, de todo eso. Entonces yo aquí pondría que efectivamente esto puede ser a menos 3 o menos a menos 3, ¿no? Es decir, le cambio el signo. Pero lo que no puedo hacer es poner aquí si a es mayor que 0,
Porque resulta que lo que tiene que ser positivo es toda la expresión y no solo a o x, si me lo ponen, ¿no? Entonces, tendría que poner si todo esto, a menos 3, es mayor o igual que 0, o si todo esto es menor que 0. Y nosotros, un poco, simplificamos un poquito esta condición, este menos 3 pasaría al otro lado y me queda a mayor o igual que 3, y aquí lo mismo, a menor que 3. De tal manera que realmente la expresión va a ser a menos 3 si a es mayor o igual que 3 y menos a más 3 si a es menor que 3, ¿vale? Se entiende, ¿verdad? De todas las maneras, os he hecho un ejercicio muy simple, pero un poquito más laborioso que esto, para que veáis, cuando me ponen un ejercicio, cómo puedo hacer yo para eliminar los valores absolutos. Tened en cuenta que un ejercicio en el que me pongan, por ejemplo, quiero hacer una derivada, una integral, un límite, estudiar una función, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que yo quiera hacer con una expresión que tenga valores absolutos, en general no podré hacerlo hasta que no elimine esos valores absolutos. Un valor absoluto en una expresión matemática significa que cuando los quite, me va a quedar una función a trozos, es decir, esa expresión se me va a dividir en otras expresiones dependiendo del valor que tome la variable. Entonces, yo os he puesto aquí un ejemplo, por ejemplo, supongamos que tengo valor absoluto de x más valor absoluto de x menos 2 partido por x más 1, pero este x más 1 sin valor absoluto. Y yo quiero saber esto, cómo lo podría poner sin valores absolutos. Entonces yo lo que hago simplemente es estudiar los valores absolutos que aparecen en esa expresión por separado, con lo cual he puesto el valor absoluto de x aquí y el valor absoluto de x menos 2 aquí. Y cada uno de ellos hago lo que hemos visto aquí y me queda que esto evidentemente cambia. En el 0, si es mayor que 0 se queda igual, si es menor que 0 me quedaría menos x. De la misma manera, si hacemos me va a quedar menos x más 2 cuando x es menor que 2, aplicando lo mismo, y x menos 2 si x es mayor o igual que 2. Aquí básicamente hemos hecho lo mismo que habíamos hecho aquí. La diferencia es ahora, para no liarse, fijaros, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer una tabla. Esa tabla me va a arrojar, voy a estudiar por separado cada uno de los factores que aparecen ahí, un numerador, un denominador, una suma, etcétera, ¿no? Entonces, fijaros, yo voy a poner aquí los números donde cambia alguno de ellos. ¿Dónde cambia x? En el 0. ¿Dónde cambia x menos 2? En el 2. Pues yo el 0 y el 2 los pongo de forma ordenada y ahora me pregunto, ¿el valor absoluto de x cambia en el 0, con lo cual a la derecha del 0 va a ser positivo, me va a quedar más x y más x, digamos, siguiendo este criterio que yo había puesto aquí. Y por contra, a la izquierda del 0 me quedaría menos x. De la misma manera, el valor absoluto de x menos 2, siguiendo este criterio, cuando estoy a la izquierda del 2, me queda menos x más 2, con lo cual yo a la izquierda del 2, que es este valor, voy a poner menos x más 2 y menos x más 2. Y sin embargo, a la derecha ya le pongo como x menos 2. ¿Vale? Y como veréis ahora he puesto también el x más 1 y x más 1 como no tiene valor absoluto no cambia, siempre vale lo mismo, es decir, vale x más 1, x más 1, x más 1, ese no va a cambiar, vale siempre igual. Y ahora, si yo quiero saber el valor de esta expresión, lo único que hacemos es sumar por columnas, entonces sumo aquí y me queda menos x. En vez de valor absoluto de x, yo pondré menos x. En el numerador, valor absoluto de x menos 2, pondré en este caso este valor y el x más 1. Y en cada caso sustituyo cada uno de ellos por lo que me da en su columna. De tal manera que lo que me queda es que siempre que la x sea menor que 0, toda esa expresión valdrá este valor de aquí. Cuando esté el número que yo quiero sustituir esté entre 0 y 2, estarán en el medio. Y cuando sea mayor que 2, estará aquí. Si esto lo queremos poner un poquito mejor puesto, en plan, digamos como si fuera una función o una expresión matemática, entonces simplemente todo esto lo traspaso aquí, ¿vale? Pongo el primero, le pongo aquí, el segundo le pongo aquí y el tercero al final y acoto para qué valores son cada uno. Es decir, esto es si x es menor o igual que 0, esto es cuando está la x entre 0 y 2 y mayor que 2. Si os estáis preguntando el igual donde le pongo, es decir, ¿por qué pongo yo aquí x menor o igual que 0? Lo podría haber puesto aquí también. En principio, así como norma general, va a dar lo mismo.
Da igual poner el igual en un sitio que ponerlo en otro. El valor que os va a salir es exactamente igual. Digo de forma general. Puede haber algún ejercicio muy específico en algún tema, porque esto abarca muchísimos temas, que a lo mejor haya que estudiarlo. Pero en principio da igual dónde lo pongáis. Bueno, simplemente era para que tuvierais claro estos dos conceptos que son básicos, pero que normalmente se dan poco y que entran, realmente son aplicables a muchos ejercicios. Espero que os haya quedado claro. Chicos, cualquier duda, pues ya me diréis.